le damos, le damos el espacio a Claudio, por favor. Ya, Claudio. Ya. Bueno, yo no hice formalmente el trabajo como estaba definido desde el punto de vista que no analicé un fenómeno como ejercicio aplicativo externo de la biología del conocer, sino que desde las conversaciones que tuvimos este año, me surgió como el mismo fenómeno a analizar desde esta disciplina, ¿ya? Y por la estructura de cómo lo escribí, lo definí como en 5 capítulos, pero por la extensión para explicarme, según lo que conversé con el Esteban y que sugirió ayer, era mejor acotar esto a solo un capítulo, ¿ya? Que lo denominé como ecología celular, para no darle la lata, para poder respetar los tiempos, ¿ya? Y no va a ser tan entretenido como la ponencia de anteriores, ¿ya? Sobre todo de Lisset y de Gustavo, que fueron capaces desde la confianza, establecer su propia historia como objeto de estudio, que agradezco. Y parto entonces en relación a ecología celular. Entonces, partiendo primero de la base de que desde el operar de nuestro sistema nervioso, estudiamos cómo opera el sistema nervioso para entender el operar de este o de los procesos como fenómenos biológicos. Entonces, desde el dominio cognitivo de la biología, mediante el estudio sistémico operacional, vamos hacia el enfoque de los mecanismos, sistémicamente. Y desde ese punto de vista, históricamente, desde el estudio del sistema nervioso, cómo funciona, cómo se organiza, cómo opera como mecanismo, entendiendo que es un sistema, se concluye que producto de esta circularidad operacional entre la aferencia sensomotora, las interacciones recursivas con los estratos intermedios, ¿ya? Los cuales afectan influyen sobre la aferencia, generando una respuesta efectora motora. Esta respuesta efectora motora afecta la superficie activa la superficie de las aferencias sensomotoras. Entonces, de esta forma, circular, el sistema nervioso nunca sale de sí mismo mediante impulsos electroquímicos que determinan la activación o inhibición de determinado estado de actividad relativa dentro de un estado de actividad global basal, ¿ya? Entonces, para el sistema nervioso no hay ni externo ni interno. Esta circularidad operacional determina su autotransformación y a la vez es la base de su autoorganización. Entonces, desde la autoorganización, si ahora la lupa va a la célula, entendida como un sistema, desde el punto de vista del sistema, se define como una unidad estructural compleja, una unidad como una entidad constituida de elementos, ¿no es cierto?, que son moléculas, componentes y interacciones moleculares, procesos, ¿ya? Y los sistemas vivientes, al ser autónomos, se determinan como sistemas complejos. Entonces, en este sistema, desde el determinismo estructural, se observa que tomando la noción de la autoorganización, este sistema también opera como un sistema cerrado, ¿ya? Y a eso refiere la autopoiesis como una coordinación de coordinaciones que genera la autofabricación de los componentes que establecen la cadena de reacciones que fabrican componentes que a su vez
hacen parte constitutiva de esta entidad, generando la aparición de una entidad discreta, separada, ¿ya?, del medio, y permite su conservación. Y como sistema viviente permite la continuidad transgeneracional, su reproducción. Entonces, esta primera dificultad como de entender la idea de sistema que trabaja de forma cerrada, en la que no considera que haya un adentro o un afuera, ¿ya?, y que solamente el dominio de lo externo se acota a las perturbaciones, hace que la noción de esto se entienda como cerrado. Y eso fue algo que me costó muchos años de entender, y que gracias a este año de conversaciones pude empezar a dilucidar. Ahora, en relación a la célula como sistema, esta entidad viviente ya desde el punto de vista de su organización ya es caracterizada, pero esta surge en el mundo con un mundo, configura un mundo desde su determinismo estructural, hace una configuración estructural de donde vive, donde se hace viable, porque la célula, o los sistemas vivientes viven determinados por su estructura dentro de un mundo que les permite el vivir. Y ese vivir es una constante interacción continua, ¿ya?, recursiva, entre este organismo y su medio, y esa interacción constante genera un continuo cambio estructural entendido desde el cambio de la morfología o cambio postural, movimiento. Entonces, acoplamiento estructural llega a resolver esa pregunta desde el mecanismo de cómo este sistema opera hacia su mundo. Y es el fundamento también para poder después explicar la deriva natural. Entonces, como uno puede hablar de autopoiesis molecular en primer orden en relación a la caracterización interna de la célula, y de segundo orden entendiendo que los sistemas multicelulares cumplen la autopoiesis molecular en la conservación autopoiética de cada una de sus células, o también desde la concepción de una máquina metabólica molecular que incorpora todos los dominios, intra, extra e intercelular, y un tercer orden, entendiendo que este conjunto de sistemas multicelulares pueden dar origen a un individuo, es que establezco la propuesta de que desde ese mismo punto de vista uno podría caracterizar el acoplamiento estructural entendido como un mecanismo que se genera en dos dominios distintos. De primer orden, entendiendo que como los cambios que le ocurren al sistema vivo pueden ser morfológicos o posturales, este dé cuenta de lo que significa el cambio morfológico, el cambio estructural morfológico. Y de segundo orden, en el entendido que los sistemas vivos, al ser sistemas sociales, en su relación de interacción constante y continua con su medio, su nicho, y en el nicho, también establecen dinámicas relacionales, también establecen coordinaciones conductuales. Entonces, tenemos un dominio de las interacciones moleculares y un dominio desde la conducta. ¿Ya? Entonces, nuestro acoplamiento de primer orden nos va a dar cuenta de los cambios morfológicos, y el acoplamiento estructural de segundo orden de la coordinación relacional del sistema en su nicho y con su nicho. Entonces, si es desde el hacer, desde la conducta, porque eso es lo que distingue el observador, finalmente hace la distinción de los cambios conductuales que tiene el sistema y correlaciona esos cambios conductuales con las dinámicas internas del sistema. Es desde las conductas que establezca el organismo es que vamos a poder correlacionar los cambios morfológicos. Y para eso
como dentista también observo que los cambios de la conducta establecen cambios morfológicos en relación a lo que más me toca observar, que es el complejo cráneo-facial. Entonces, desde ese punto de vista, el desarrollo interactivo, el desarrollo constante y histórico de las múltiples conductas fisiológicas, convencionales que establece el humano en su vivir, en la conservación de su organización interna, uno podría definir que da como origen, da como resultado natural la morfología en rango normotipo del humano en relación al complejo cráneo-facial. Entonces, si asumimos que este individuo establece un cambio conductual, una novedad conductual a la novedad, o sea, a la conducta convencional, uno debería observar anomalías morfológicas y fisiológicas en el individuo. Entonces, desde las conductas que generalmente definimos como malos hábitos, que pongo como ejemplo acá 4, ya que son la succión permanente del pulgar, la interposición lingual, interposición labial y la respiración bucal, al ser conductas que no son fisiológicas, deberían estar correlacionadas con cambios morfológico y fisiológico del individuo como totalidad sistémica. Y, por ejemplo, desde la succión del pulgar, entendiendo que hay una dilución inicial materna, la lactancia materna, el deglutir desde el líquido amniótico y después de la lactancia con la interposición del pezón, es una conducta fisiológica, pero si esta conducta persiste en el tiempo y el niñito se chupa y se chupa el dedo, simulando ese pezón, inevitablemente genera cambios estructurales que son bastante evidentes y alteraciones fisiológicas que voy a ir contando. Entonces, dentro de lo primero es que el pezón permite un cierre en el cual la musculatura peribucal y la posición de la lengua permite que el tragar de la leche sea acoplado con el respirar. Y esta posición de la lengua es descendida. Cuando los niños crecen, la posición habitual de la lengua debería ser sobre el paladar, porque la musculatura va fomentando el desarrollo de la estructura adyacente, en este caso los patrones óseos. Y en este caso el dedo, al ser una interferencia, genera que haya una deformación del maxilar y una deformación de la mandíbula para permitir esta interposición que definitivamente termina desconfigurando el maxilar, generando un maxilar angosto y un maxilar más hondo, que se denomina como paladar ojival, ¿ya? Que es así, en comparación, de forma triangular, en comparación a la morfología más parecida a una herradura, ¿ya? Y esto, a la vez, genera de que no quede el espacio suficiente para la erupción fisiológica de los dientes, generando anomalías dentomaxilares, en la que no se permite el cierre, no se permite la oclusión de los dientes anteriores. Y esto hace, a la vez, que haya una menor actividad de la musculatura peribucal, producto de que siempre en esta estabilización de la conducta, en este caso de este mal hábito, está el dedo interpuesto. ¿Ya? Ahora, si cambio el dedo por la lengua y el niño tiende a tener la lengua afuera, la posición de la lengua al no estar referida directamente en el paladar, sino que sobre los dientes, genera el mismo fenómeno. Y si al revés, los niños tienden a interponer los labios, lo mismo. Y la persistencia, ahora ya viendo que al final son todo objetos, la persistencia ahora de un objeto externo como el chupete y el biberón en la estabilización de esta conducta provoca la misma deformación con las consecuencias fisiológicas que ya expliqué. Ahora, la respiración bucal, ¿ya? Se entiende inicialmente como una
respiración que se genera porque la respiración convencional, que es nasal, se ve obstaculizada por alguna variante anatómica que provoca esta obstrucción. Entonces, en la nariz hay algunas estructuras, ¿ya?, que se denominan cornetes o conchas nasales, que permiten que haya un flujo de aire que aumente su temperatura, que permita la detención de alguna impureza, ¿ya?, y estimula también el desarrollo del complejo nasomaxilar. Si uno elimina esta estructura de una resección quirúrgica, ¿ya?, y uno esperaría que el individuo, el niño, empiece a respirar de forma nasal, pero si ya está tan estabilizada esta respiración bucal, los niños finalmente, o los seres humanos en general, terminan siendo respiradores bucales funcionales. Entonces una conducta tan habitual como es el respirar va generando alteraciones morfológicas y fisiológicas, porque para poder respirar por la boca, nuevamente tengo que tener la lengua descendida y tengo que tener la boca abierta, generando una disminución de la actividad peribucal, disminuye el efecto matricial, ¿ya?, de la musculatura sobre el crecimiento del paladar y del maxilar, ¿ya? Por otro lado, ya no tengo ese filtro de impureza, entonces la actividad del tejido linfoide también se ve aumentada, generando hiperplasias, ¿ya? Y como el paciente no tiene habituado el respirar por la nariz, esto va generando a la vez una menor calidad en relación al oxígeno requerido. A su vez, la lengua, al posicionarse abajo en la mandíbula, genera una mayor altura del tercio inferior de la cara. Inevitablemente, para poder respirar, al poner la lengua abajo, tengo que tener la boca abierta, lo que genera cambios posturales, ¿ya?, alteraciones de la columna. Y, por otro lado, al aumentar la tensión muscular, eso tampoco ayuda a fomentar el crecimiento del maxilar. Y por otro lado, como la lengua está posicionada abajo, donde no cabe, tiende a ir hacia adelante, generando la migración de las piezas dentarias, ¿ya?, lo que se ve en que hay un cambio en la conformación estructural y una pérdida de espacio para la instalación de los dientes. Entonces este niño tiene una dificultad para respirar, disminución de oxígeno, un cansancio, un descansar distinto, genera cierto grado de ojera, y se reconoce que hay una fascia, como un tipo de postura facial habitual, ¿ya? Y este niño, para comer, tiene dificultades porque no puede respirar por la nariz. Entonces uno lo ve masticando con la boca abierta. Y el papá y la mamá lo retan porque no se comporta como debería. Entonces el niño le queda una inestabilidad emocional que trata de corregir, y en la conducta alimentaria se pueden producir dos desórdenes, que por un lado es come lo más rápido posible y traga para que no lo reten, generando cierto grado de obesidad, o le es tan cansador masticar y respirar a la vez que no quiere comer, generando el respirar una inestabilidad emocional y relacional en el niño. Entonces, ya teniendo claro la correlación, dando estos ejemplos, me quiero ir al acoplamiento estructural en segundo orden, que tiene que ver con esta coordinación relacional del sistema con su nicho, a la coordinación de las conductas, ¿ya? Porque como individuo social, sus conductas están correlacionadas con el otro, en la medida de que en este continuo interactuar uno se ve en el espejo del otro. Y mis conductas, que como tenemos una tendencia hacia el ganar, nuestras conductas, nuestra regularidad conductual va hacia la estabilidad relacional, que como consecuencia genera nuestra estabilidad emocional. Y este acoplamiento no tiene que ver con una sincronía, sino que tiene que ver con que las conductas se ven correlacionadas
haciendo un acople a la acción, ¿ya? Entonces, desde el movimiento, de esta coordinación, de este cambio postural, ¿ya? Tenemos una conducta correlacionada con el otro, determinada estructuralmente. De ese punto de vista, uno podría asumir que la simbiosis es un tipo de acoplamiento estructural, porque desde la colaboración, todos los integrantes que tengan esa correlación conductual van hacia el beneficio de generar como resultado el beneficio de ellos mismos. Y como sistema anticipatorio, fomentan el cumplimiento de mi modelo preoperativo futuro, ¿ya? Entonces, vemos, por ejemplo, esta maravilla de coordinación, ¿ya?, entre estos distintos bichitos, mostrando que cada uno en su acople relacional con el otro van generando estas danzas comunitarias hacia la estabilidad relacional y estabilidad emocional de ellos mismos. Y esta acopla en la acción también lo podemos ver en el lenguaje. En esta maravilla en la que tenemos dos bichitos danzando, haciendo uno espejo del otro, una acopla en la acción. Podríamos definirlo hasta metafóricamente que se ven como si fueran uno. Y esta situación, claro, en estos dos ejemplos se ve como más asociado a la sincronía, pero no necesariamente, porque, por ejemplo, cuando el equipo sale a la cancha, gatilla toda esta reacción de miles y miles de personas que en ese momento tiran las luces, en ese momento tiran los fuegos artificiales, saltan, gritan, saludan. El equipo ve esta situación, saluda, agradece, acoplando esta conducta relacional entre el uno y el otro, como esta masa, en la cual la barra, por decirlo de alguna forma, en la búsqueda de su estabilidad, se acopla emocionalmente hacia el otro, hacia este ganar. Entonces, o por ejemplo, en la particularidad de cómo cada uno de estos integrantes realiza su distinto despliegue operativo, hace un acople de conductas coordinadas hacia la maravilla que termina siendo una pieza musical. En el momento en que, por ejemplo, antes, dentro de este acople también está el teatro, que se queda en el silencio o que aplauden cuando se gatillan distintas perturbaciones que son la correlación de los otros. Entonces, si ahora yo vuelvo a la célula como un sistema, entendiendo que es una unidad estructural compleja, ahora la estructura como complejo está constituida por elementos y procesos. Pero estos elementos ahora son sistemas autopoyéticos moleculares, ¿ya? Son sistemas autónomos, ¿ya? Y estos procesos va a ser la red de interacciones moleculares intra, extra e intercelulares. Entonces, desde elementos autónomos, como si el enfoque de estudio es la búsqueda de la organización, es la identificación de cuál es una dinámica relacional específica entre los componentes, cuál sería la búsqueda para poder establecer cuál es la organización del sistema, entendido ahora como un ecosistema, porque son organismos vivos los que son las unidades estructurales de esta multicelularidad. Entonces, yo
bueno, como los doctores lo presentan como la autopoiesis en segundo orden, yo humildemente me atreví a proponer una duda frente a esto, ¿ya? Entendiendo que si la búsqueda de la organización es la identificación de la relación específica y estable, la regularización conductual, relacional entre estos componentes ahora estructurales de un nuevo sistema, los que generan el surgimiento de este sistema como multicelular, sería el estudio de estas relaciones intercelulares, ¿ya? La dinámica estructural, ¿ya? En este sentido, el acoplamiento estructural en segundo orden, ¿ya? Lo identificable para el observador como la organización de esta entidad entendida como un sistema multicelular, debido a que es esta organización relacional de estas células la que permite la conformación de una máquina metabólica multicelular, entendida como la autopoiesis en segundo orden, ¿ya? Es la conducta de estas unidades autónomas la que va a generar finalmente el cambio y la relación estructural y la organización entre todos. Entonces, por ejemplo, en la embriogénesis humana, uno ve que desde la fecundación del cigoto hasta la tercera división, estas células constituyentes de este conjunto celular se comportan como células, son células totipotenciales. Y experimentalmente uno podría decir que si yo separo, en este caso, estas células como dos conjuntos celulares, cada célula está capacitada para la formación de un embrión completo. Entonces, desde ese punto de vista, no observo todavía, entre comillas, identificable para mí, una entidad organizativa como una entidad orgánica, multicelular. Y es desde la tercera división, cuando se forman 16 células, es que hay una relación organizativa, hay una relación entre ellas, ¿ya? En las cuales desde la observación de la totalidad, hay un cambio conformacional, un cambio estructural, y se compacta. Entonces, este proceso se llama compactación, ¿ya? Donde hay una adherencia íntima entre cada una de estas células. La relación de ellas cambia desde esta conformación espacial. Y esto genera, a su vez, la diferenciación de estas células en dos linajes, como uno externo y otro interno. Y desde ahí, la conformación, desde una deriva natural hacia la conformación de un embrión. Entonces, yo podría decir que es desde este paso en el que el observador podría distinguir que este conjunto de células se comporta como si fuese un sistema, ¿ya? Entonces, yo establezco que como propuesta que son las relaciones intercelulares, entendidas como relaciones ecológicas entre las células, lo que podría ir hacia la identificación de la organización del sistema multicelular, que genera como consecuencia la autopoiesis molecular en segundo orden. Y dentro de esta relación estrecha, ¿ya? Dentro de las cositas que pude leer, que pude investigar, veo que hay algunas condiciones que hacen que esto sea estable, que se genere la conservación. Y es que tiene que haber una densidad celular tal que permita mecanismos de adhesión íntimos entre célula a célula y célula matriz. Y a la vez, la especialización y diferenciación de distintos estratos celulares. O sea, un sistema multicelular, dentro de lo que observé, no presenta solo un tipo de linaje, sino que presenta células distintas, ¿ya? Y son
estas adherencias, estas formas de relacionarse, de unirse entre ellas, las que permiten el ejercicio de movimiento y morfología de la entidad completa, mediado por la estructura que presentan cada una de ellas, que hace que se genere una red del citoesqueleto hacia la conformación de un puro macro citoesqueleto multicelular. Así que eso. Establezco entonces como propuesta que sería interesante evaluar el acoplamiento estructural de primer orden y de segundo orden, ¿ya? Que, claro, uno lo puede asociar al concepto como de coderiva, ¿ya? Pero inevitablemente, a lo mejor por mi configuración, la coderiva me vincula hacia establecer un curso, y encuentro que establecer que la correlación conductual de los integrantes, así como nosotros, nuestro acoplamiento estructural durante todo este año, a través de los discursos, a través de las conversaciones, nos ha transformado y nos ha, entre comillas, configurado. Me permito decir que ahora hacia la multicelularidad sería el acoplamiento estructural de las células lo que permitiría la instauración de la máquina metabólica autopoietica molecular multicelular. Entonces desde ahí también me establece una duda, porque no sé si uno se sigue pasando 3, 4, 5 pueblos, o si es que entender que este acople en la acción relacional de todos es también una forma de mirar el lenguaje. Y lo dejo como una tarea a seguir dándole vueltas, pero me interesaba presentar esta idea que me quedo dando vueltas desde la mitad del curso, y que quería compartirla con un poquito más de formalidad con ustedes. Ahora, quería también aprovechar la oportunidad de agradecer ingresar a este flujo de conversaciones en las cuales los doctores, Esteban y compañeros, desde un ambiente emocional, desde la confianza, han hecho posible la reflexión de todos nosotros y una relación colaborativa. Y sobre todo desde la humildad intelectual de todos, ¿ya? Y eso lo agradezco enormemente como un regalo. Y desde ese punto de vista también quería mostrarles esta arpillera, que se llama el árbol de la vida, que es de Violeta Parra, entendiendo que esta arpillera como un tejido igual me evoca a lo que tiene que ver con el vivir, porque en tanto es un hacer en un suceder punto a punto, como tejido de una trama histórica, es donde uno puede llegar a ser quien es, y que el ubicarse hasta al final de una trayectoria no se puede entender si no es desde el construir, desde el inicio del suceder del camino. Y a la vez como configuración de la arpillera misma, también uno puede ver que desde bueno, los cabellos, pero desde cada ramita, en el suceder de cada ramita, van surgiendo las flores, y cada ramita también, si uno la mirara como si fueran los flujos relacionales de cada uno, es de donde van apareciendo las bellezas de lo que nos toca vivir.
Así que eso, quería agradecer todas las flores que le agregaron durante este año a esta ramita. Eso. Gracias, Claudio. Qué interesante esa arpillera. ¿Qué será lo que quiere decir? Porque pareciera que es un cladograma. Un árbol filogenético, pareciera, ¿no? Debe haber habido eso en algún momento en la inspiración para hacer ese dibujo, creo yo. Pero no sabemos si eso es una ontogenia, es un flujo de ontogenias, es un presente, esa dimensión para arriba es una historia, es un presente, un pasado y un presente, o no es eso. Porque ¿por qué algunas ramas se quedan chicas pero están floridas? ¿Son fósiles? ¿Qué será lo que quiere decir? ¿Por qué esta tiene esa forma arborescente, lineal hacia arriba y abajo es contuerto y tiene sus flecos, digamos, dobleces, se vuelve sobre sí misma? Son conversaciones. ¿Qué será? ¿Es algo que fluye desde esa cabeza por el pelo? ¿Qué podrá ser? Las No hay canciones. ninguna manera de mirarlo. Claro. Claro, porque yo la miro y veo un árbol filético. Diría, bien interesante, pero es medio estructuralista, como saltatorio. Porque las nuevas líneas aparecen así de súbito casi. Y Y se también quedan. que es una Euroborus, es como una serpiente que se va a comer la otra parte. Parecen serpientes, sí, no sé, qué interesante en todo caso. O sea, intrigante. Si me permiten, yo la veo como un campo epigénico, que es un poco como lo graficamos. Sí, no, Campo de podría verse así, ¿no es posibilidades, cierto que sí? sí, Sí. como un campo de Lo posibilidades. cual es más intrigante que será qué será lo que la inspiró. Pero con el En alguna pajarito parte, y viniendo de ella, quizás la música, ¿no? Lo que se genera desde ella misma, cómo va surgiendo este yo árbol creo ahí. que yo creo en algún momento tiene que haber visto un libro clásico, un libro de la época de Filogenia o de zoología, y probablemente le impactó la cuestión, la impresionó, le hizo una impresión la figura. Se la transformó en una cosa que es mucho más sutil y más polisémica. Uno puede leer tantas cosas en ese dibujo. Es bien estupendo. Claro, si se fija, hay unos tallos que son más blanquitos, de los que se desprenden unos tallos que son más oscuros y unos rojitos. Esos tallos que se desprenden son las Sí, canciones. esa sí estaba viendo. Sí. ¿Será Y hay una eso? canción que Puede está ser. de color rojo. Hay algunas que son antes y otras después. Claro, porque hay algunas bien hacia arriba que son rojitas y hay otras. Pero habrá algo que fluye, no sé, es interesante. En cualquier caso, es súper interesante la cuestión. Sobre todo Pero viniendo fíjate de que viene, que no puede ser uno sabe que no es una trivialidad, ¿no? Hay una cosa ahí que se quiere decir Claro. que no es trivial. Pero es difícil a nivel, o sea, a mí me da curiosidad. Bueno, ¿y alguien más va a decir algo sobre lo que nos dice Claudio? Claudio, vuelva por favor para que aparezcamos todos. Sí. Sí, porque hay una autopoiesis de segundo orden que don Claudio estaba proponiendo. Aquí los profesores tendrán que decir algo.
Yo tengo algo que decir. Deje de compartir la pantalla, Claudio, para que nos veamos. Acá, perdón. No, primero que el lenguaje como acoplamiento estructural, pero es cierto, pero es solo para los seres humanos. Recuerda que mucho lo que dijiste tú también se aplica para los gatos, así que, digamos, el 99% de lo que dijiste tú también se aplica para los gatos, y los pescados y las lampreas. Entonces, el lenguaje salió como, hay que tratarlo de manera especial para los seres humanos, ¿sí? Los animales pueden tener grandes, o sea, acoplamiento estructural muy complejo, pero sin exhibir lenguaje. Recuerda que el lenguaje es una manera muy especial como de hacer computaciones sobre los estados futuros del propio animal, ¿no? Ese es un detalle. Lo otro, muy interesante el caso de esto, yo nunca había reflexionado, esto de cómo chuparse el dedo y amamantar, cómo esto cambia digamos, la morfología del cráneo, y eso puede tener consecuencias muy importantes en la vida de la persona. Eso sería interesante seguir. Yo no sé si se ha hecho, si hacer el estudio de grandes cohortes de personas que se chupaban el dedo o no, y ver cómo después les fue en la vida. Eso tiene que haber un paper. A los médicos les encantan esos papers, digamos, de seguimiento. Eso sería muy interesante ver, ¿ya? Ahora, yo creo que capturaste la esencia de varios de los principios fundamentales que están en el curso, ¿no? Varios de los efectos. Y el que quiere hacerse famoso, el que quiere hacerse famoso en este campo, todavía no está escrito el paper de cómo los multicelulares forman un sistema autopoiético. ¿Cómo es que cómo es que la autopoiesis se resuelve a nivel de la multicelularidad? Eso no está hecho así con precisión y con mostrar los ejemplos. ¿Cómo es que se produce? Yo creo que no lo forma. Un sistema, un organismo no es un sistema autopoiético. Claro, pues además podría pasar eso también. Que solo fuera una sociedad. Que no lo es. Claro, podría ser una sociedad de células que sea distinta. Es una sociedad de células. Claro, pero bien interesante, se parece mucho a un hormiguero, es una sociedad de células. Claro. Pero no es un sistema autopoiético, de primer orden, digamos. Es de segundo orden en el sentido de que está hecho de sistema autopoiético. Y una sociedad es de tercer orden en el sentido de que está hecho de organismo. Y claro, que en último término la naturaleza, la autopoiesis de los componentes celulares sigue siendo fundamental. Porque ya sea que, sí, porque organismos en la sociedad, digamos, sus relaciones sociales son su espacio de existencia. Y la existencia de ese organismo es condición de existencia de su celularidad. Pero al mismo tiempo la realización, la continuidad, la realización continua de la autopoiesis de la célula es lo que permite, al revés, veámoslo al revés. Ahora, las células son generativas del organismo, el organismo es generativo del mundo social, el mundo social es condición de existencia del organismo, el organismo es condición de existencia de la célula. El vínculo va para los dos lados. Pero sin embargo, uno no puede dejar de darse cuenta que en un organismo las células se mueren y el organismo continúa. Por ejemplo, la célula secretora o las células de la piel. Que las células secretoras, por ejemplo, en una mujer que está lactando, en una hembra que está lactando mamífero, les voy a contar algo sobre los mamíferos, re bueno. En una hembra de mamífero que está lactando, bueno, lo que ocurre es que las células de las glándulas mamarias se desintegran apoptóticamente en la secreción de la leche. Entonces, la realización del organismo mamífero implica la muerte celular de sus componentes celulares. Porque la cuestión, digamos, es imbricada de tal manera que ciertamente las células permiten al organismo, pero la existencia del organismo como organismo
al mismo tiempo es condición de existencia, digamos, dibuja las condiciones de existencia y porque lo que el organismo hace como organismo determina las propiedades de los componentes celulares en el proceso de constitución del organismo, porque los organismos actúan sobre sí mismos, y la acción de un organismo sobre sí mismo, como es la cuestión, ¿sobre qué actúa? Cuando un niño se chupa el dedo, ¿sobre qué actúa? Sobre sus células, ¿comprende? Y sobre sus moléculas. Entonces, el acto de chuparse el dedo, el niño el que se chupa el dedo no tiene células ni moléculas, es un niño. Entonces el niño se chupa el dedo como parte de su existencia, una prolongación, dices tú, de su existencia mamífera, como organismo mamífero. Pero el efecto de esa acción es sobre su celularidad, sobre su molecularidad, en último término, sobre la expresión génica de los distintos linajes. ¿Comprende? Entonces la acción del organismo establece un vínculo estructural con sus componentes. Entonces, si tú te imaginas eso, entonces te podrás imaginarte también que cuando yo constituyo un organismo como un mamífero, resulta que parte de la conservación de la mamiferidad exige la muerte programada apoptótica de las células. ¿Sí? Se reclutan mecanismos de apoptosis en tejidos particulares como parte de la realización de... Porque lo que se está... La historia, el portador es el organismo. Ahora uno podría preguntarse, si yo tengo una cuestión social, si lo portador es lo social ahora, y es la existencia de lo social, de esta trama social donde los organismos están, lo que resulta conservado, de modo que ahora la deriva histórica de lo social que está siendo conservado resulta en cambios estructurales de los organismos que la forman, y eso es lo que efectivamente pasa con los insectos sociales. Y también pasa en un sentido ontogénico con los seres humanos. Claro, por eso mi duda surge en el sentido de que siendo la célula la unidad estructural como funcional básica, su muerte no incide en la conservación final del organismo multicelular. Entonces, el proceso configura el hecho de que contempla que eso sea parte de la organización. Entonces, por eso la coordinación relacional... Está muteado, doctor. Mucha Ahí, tecnología. Ahí sí. Sí. Entonces, me pareció interesante como el cambio estructural tiene que ser o morfológico o postural, el identificar que la conducta afecta desde la interacción molecular a generar el cambio, pero la correlación relacional también. Entonces, Pero obviamente, pero si lo acabas de mostrar, ese niño que se chupa el dedo, ¿por qué hace eso? porque vio a otro hacer lo mismo, porque le da estabilidad emocional. Es una cuestión Porque emocional, claro, relacional. una cuestión emocional. ¿Y qué es lo que resulta afectado por eso? Su célula y sus moléculas. ¿Por qué? Porque hay un proceso continuo de crecimiento que empieza a ser modulado por esta obstrucción mecánica, ¿no? Que el mismo causa sobre sí mismo. Pero donde existe el niño que se está chupando, el niño que está chupando el dedo no tiene idea de células, moléculas ni nada de eso. Eso no existe en su espacio. En el espacio donde él existe como un organismo, no hay células ni moléculas ni nada de eso. Es un espacio de existencia diferente. Entonces, ¿por qué les quiero hacer este énfasis? Porque cuando estás haciendo esa contabilidad que quieres hacer tú,
Es lo que hay que ser muy cuidadoso para no confundirse de dominio. Claro. Ahora, cuando yo presentaba el, el acople desde el lenguaje, en el sentido del acople de lo humano, del baile, de la barra y la salida del equipo, de la sinfonía, o sea, también la correlación en el discurso de esta conversación, o sea, la disposición que va generando entre todos nosotros hacia ese dominio, entendiendo que no estamos y no podemos estar fuera del lenguaje, no a lo físico de lo que se está haciendo. Y el ejemplo como de los cardumen, y desde el sentido de los bichos que no necesitan el lenguaje para coordinarse relacionalmente, para establecer esa dinámica de cómo se dirigen. Por ejemplo, en los peces vi que parte de la percepción como de la experiencia visual de esta determinismo estructural de ellos, de mirarse hacia el lado, define además la visión como del largo, por decirlo de alguna forma, del eje mayor del vecino, para que en la interacción de las ondas del agua, cuando se coordinan, nunca varía la distancia y hagan los giros de esta danza correlacionada. Entendiendo que el bicho lo que está haciendo son distinciones conductuales del otro y el otro de sí mismo. Entonces, entendiendo que desde la experiencia de la percepción, lo que podemos distinguir son cambios conductuales y eso asociarlo a algún mecanismo operativo interno como sistema. ¿Está muteado el doctor? Sí, Ahí, ahí. me cambié de cuestión porque estaba malo de contacto. Ujú. Bueno, eso diría yo, porque uno tiene que saber, es difícil distinguir las cuestiones. Ahora uno diría acoplamiento estructural de primer orden. Claro, hay un organismo, hay un ente que tú llamas de primer orden, que sería lo celular en este caso, ¿cierto? Claro, como que... Y ese existe en un cierto ámbito de existencia molecular. Claro. Pero hay otro que es un organismo. Y ese existe en otro espacio macromolecular, en el mundo físico. Pero hay un otro todavía, que es el observador. Y ese existe en el espacio social de la cultura y el lenguaje. Claro. Por eso lo establecía como el dominio de interacción molecular y el dominio conductual. Pero si uno va de lo conductual, en la coordinación de coordinaciones conductuales que refieren a objetos, que refieren a acciones, uno podría ver también el acoplamiento en el discurso. En todos ocurre. Y la cuestión, en último término, es cuál es el portador. ¿Cuál es el que es condición de existencia de los? ¿Cuál de estas relaciones es condición de existencia de la otra? ¿Cuál es el portador? El observador, en el caso humano, digamos, el ser humano que uno es, ese es el portador. Parece ser que es el portador, porque Arturo Prat se suicida lo más feliz. La vida no tiene sentido, ¡pum! El pueblo alemán no me merece y no merece su destino, ¡pum! Entonces, ¿quién es el portador? En ese caso, el portador es ese personaje, ¿no? El personaje es el portador. Pero él está correlacionado discursivamente con una historia De todas las maneras, pues, es lo mismo que chuparse el dedo. Pues. natural de un gesto heroico. Pero sí, es igual que chuparse el dedo. Entonces, ahí... ¿De qué tiene afecto, digamos, la existencia de este gallo de Hitler, de ese personaje? ¿Sobre qué tiene efecto? Sobre su sistema nervioso. ¿Efecto a qué nivel? Efecto a nivel estructural, pues.
Porque hay un vínculo, no es mágico, es un vínculo estructural entre estas dimensiones de existencia. Entonces esa es la cuestión sistémica que uno tiene que entender. Yo entiendo que es elusiva, que no es fácil a veces. Y uno se pierde, puede Sí, perderse ahí. Sí. Mm. Pero como a ustedes les gusta esta cuestión de que No, ya no. eso que les gusta a ustedes, Bueno, sí. No. Bueno, profesores, ya sé, a estudiantes, ustedes, yo no sé lo que piensa tú, Letelier, pero yo creo que a estos estudiantes no les gusta la biología. sí, No, yo no sí. digo eso, no, ya. Todos hicieron un buen esfuerzo, no, todo esto es complicado. Indicando que hay que pensar todo de nuevo. Sí. ¿Ya? Ujú. Y yo creo que ya es hora de irse, porque ya van a Sí. ser las 1:30. Oye. Sí. Ya, profesores, les agradecemos profundamente, la profesora Sente, el profesor Podosí, el profesor Letelier, y a los estudiantes que estuvieron hoy. Y la próxima semana nos encontramos a las 10 de la mañana, 3 seminarios más. Sí, Ya. muchas gracias a todos. Se Gracias, pasaron. Claudio. Muy, Chao. muy buena tu explicación de acoplamiento estructural y transformación estructural. Gracias. Hemos terminado Gracias. por hoy día. Yo con Súper. cuenta, según los seminarios, Gracias. súper buenos. ¿Eh? ¿Cómo? Que yo estoy de acuerdo con el Letelier, que estaba toda la cuestión, todos los seminarios fueron bastante estupendos. Sí, se prepararon mucho en la semana. Están totalmente equivocados, está todo malo, pero está... Pero esa es otra cosa. La intención es la que- Bonitos pero malos. Ángela María, un placer de tenerla aquí. Nos Que vemos. estén muy Chao, bien. alumna Muchas de- gracias. Nos vemos. yo estoy haciendo el marketing aquí porque es alumna del próximo año. ¿Ya? Chao, Bueno, chao. Hasta gracias a luego. todos. Se Hasta pasaron. luego. La Estén muy experiencia es lo bien, muchas importante, yo gracias. aprendí yo la Patricia, experiencia. nos vemos. Chao. Chao, Hola. Ani. Mira, ahí está doctor Podosis. Ahí está la mamá. Mi compañera, Hola. ya está, Canis. Milagro. Ah, Vamos a tener que hacer musaca un día de esto. No, ya, ah, ya te vas con el Mila. Ya está. chao, chao. Chao. Chao, amigos. Nos vemos. Chao. Les voy a compartir el video. Chao. Súper.